Bienvenidas sean todos y todas las que están presentes en la plática del día de hoy. Mi nombre es Evelia Saraí Figueroa Gutiérrez. Yo soy médico y soy terapeuta en biodescodificación. Biodescodificación es una terapia complementaria, es decir, puede acompañar a cualquier otro tipo de tratamiento, donde nos dedicamos a encontrar el origen emocional de las enfermedades, con la finalidad de poder resolver esa alteración que el paciente tiene. Podemos hablar de una enfermedad física como hipertensión, como diabetes, pero también podemos hablar de otro tipo de bloqueos o enfermedades, como por ejemplo problemas en las relaciones de pareja, relaciones familiares, problemas de trabajo, de dinero o cualquier otro bloqueo que pudiera estar ocasionando pues que nuestra vida no tenga la calidad que debiera o la calidad que merecemos. Eso es lo que hacemos en biodescodificación. Entonces, la plática del día de hoy, como las anteriores, va a ser enfocada desde la biodescodificación, en encontrar ese origen emocional de estas alteraciones que vamos a revisar. En este caso, pues vamos a revisar cómo afectan las heridas de la infancia en el adulto. Ese es el título de la plática de hoy. Esta plática tiene su base en la anterior, cuando hablamos de las heridas emocionales de la infancia y sus máscaras. En la plática anterior estuvimos hablando de aquellas emociones desagradables que casi todos, no puedo decir que todos, porque con esto que no podemos generalizar, pero que casi todos hemos vivido durante la infancia, sobre todo durante los primeros 7 años de nuestra vida, y que esas emociones desagradables que hemos nosotros experimentado, sobre todo en la relación con nuestros padres, se quedan en muchas ocasiones grabadas en nuestro cuerpo e influyen posteriormente en la vida que nosotros llevamos en la adolescencia y en la etapa adulta. Decimos heridas emocionales de la infancia, y cuando decimos infancia, pues la mayoría de nosotros, digo yo, eso pensaba, era de, pues eso pasó cuando tú eras pequeño, ¿no? O eras pequeña, cuando eres un niño, una niña. Entonces, eso no tiene por qué afectar mi vida como adolescente o mi vida como adulto. Sin embargo, en todos estos años, las personas que se han dedicado a estudiar sobre todo relaciones de codependencia, que en estas relaciones de codependencia influye mucho el tipo de infancia que este adulto o este adolescente haya tenido. Y gracias a esos estudios se ha podido determinar que aunque tú hayas sufrido este tipo de heridas, llamamos así, que vamos a revisar en la infancia, si no se sanan, estas heridas te van acompañando a lo largo de tu vida hasta la etapa de adulto e inclusive hasta la etapa de adulto mayor, y por lo tanto pues van a determinar de una u otra manera tu calidad de vida conforme avance la edad. Les pongo por aquí esta imagen que dice en qué momento de la vida uno se independiza de su niño interior. No sé, yo creo que todos han escuchado esto del niño interior, ¿no? Esto del niño que vive dentro de ti y que en muchas ocasiones se manifiesta sobre todo cuando tuviste una niñez desagradable, una niñez con mucho sufrimiento, y que en muchas ocasiones no te acuerdas de esto. Una respuesta normal de nuestro sistema nervioso y de nuestro cuerpo es todo aquel recuerdo que te cause dolor, lo bloqueo. Y sobre todo en la infancia, muchas personas, a lo mejor muchos de los que estamos aquí, no nos acordamos qué pasó cuando éramos niños, o como hay muchos casos de pacientes que llegan y no se acuerdan de nada de la infancia, por ejemplo, de los 5 años a los 10. Algunos otros simplemente recuerdan los aspectos positivos de su infancia, y cuando empezamos a ver en terapia el origen de alguna situación por la que estamos trabajando, traen recuerdos de la infancia y sobre todo recuerdos agradables. Entonces, ¿en qué momento nos independizamos de nuestro niño interior? Nunca, porque todos por ahí siempre somos niños, siempre tenemos un niño dentro, ya sea que nos esté recordando las situaciones desagradables de nuestra infancia, pero también agradables. Entonces,
la verdad es que ese niño siempre va a vivir dentro de nosotros y es un recurso excelente para nuestra vida como adultos y como adultos mayores, siempre y cuando este niño permanezca sano o nosotros podamos sanar a ese niño que vive dentro de nosotros. Personas que se han dedicado a estudiar esto de las heridas de la infancia, la primera de ellas es esta persona que está aquí a su lado izquierdo en la pantalla, ella se llama Louise Bourdeau, es una psicoterapeuta francesa que con otros psicoterapeutas también de renombre se han dedicado a estudiar las heridas de la infancia como base de muchos conflictos emocionales que vivimos en la etapa de adultos. Esta persona de aquí se llama Ana Mar Orihuela y ella es una psicoterapeuta mexicana que se dedica a trabajar precisamente en estas relaciones de codependencia emocional, tomando como base la sanación de las heridas de la infancia. Y bueno, aquí les pongo un montón de autores que también se han dedicado a estudiar este tema. Es un tema muy estudiado por la importancia que tiene, les digo, sobre todo en su repercusión en la etapa adulta. Y les puse esta frase que dice, el niño interior es esa parte vital, pero sumergida del yo, que nos conecta con la alegría y con la tristeza de nuestra infancia. Pero precisamente es la clave para alcanzar nuestra plenitud cuando ya somos adultos, en la vida de adultos. Entonces, para sentirnos bien como adultos, hay que tener un niño interior sano, un niño interior saludable para que nos podamos desarrollar a profundidad y con plenitud en la etapa de adultos y también de adultos mayores. Entonces, recordando la plática pasada, vamos a revisar 5 heridas. La primera de ellas es el rechazo y dijimos que cuando una persona sufre rechazo, va a transformar su personalidad, llamada también máscara, y la máscara del rechazo es una personalidad de huidizo o de huida. La herida del abandono, cuando una persona es abandonada en la infancia, entonces desarrolla una personalidad que es la del dependiente. Estas dos, el rechazo y el abandono, son las heridas de la infancia que casi todos tenemos, Todos tenemos, porque son las que se llevan a cabo con papá y mamá durante los primeros 3 años de vida. Entonces, estas son las más frecuentes, casi todos las tenemos. Otra herida importante es la humillación, y para cubrir o tapar esa humillación, la persona que la sufre desarrolla esta personalidad llamada masoquista. La cuarta herida es la traición y para cubrir esta herida, entonces se desarrolla la personalidad del o de la controladora o controlador. Y por último, la herida de injusticia. Cuando alguien tiene una herida de injusticia en la infancia, va a desarrollar como mecanismo de defensa una personalidad llamada el rígido. Y estas son las que vamos a revisar en el adulto. Ahora, se llaman heridas, pero cuando hablamos de heridas, bueno, al menos yo, antes que supiera todo esto, yo decía herida, pues si la herida pues, es algo que yo veo, ¿no? En el cuerpo físico y que está abierto, yo no entendí esta parte de las heridas abiertas de la infancia. Pero bueno, ahora sé que las personas que se dedican a estudiar sobre todo los campos energéticos de los cuales nosotros estamos compuestos, ellos han revisado que además de este cuerpo físico que podemos ver y que podemos tocar, nosotros estamos compuestos por otras energías que nos rodean, que se llaman cuerpos energéticos. Y de hecho, dentro de estos cuerpos energéticos existe un cuerpo emocional, que es precisamente allí donde se van a encontrar las heridas de la infancia. En el cuerpo físico, bueno, sabemos que el cuerpo físico lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos sentir. Y además este cuerpo físico pues lo podemos alimentar pues precisamente con los nutrientes que todos los días nosotros consumimos, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo físico se esté reestructurando y se mantenga saludable. Pero los cuerpos energéticos, como es el caso del cuerpo emocional, pues ¿de qué se alimentan? Si son energéticos, se van a alimentar también de energía que proviene ¿de dónde? De nuestro cuerpo físico. En el caso del cuerpo emocional, es ahí donde vamos a localizar las heridas de la infancia. Y a lo mejor me dicen, sí, pues, pero no se puede ver. Yo les invito a que cierren los ojos, por favor, y que ya que hayan cerrado los ojos, froten sus manos, hasta producir calorcito ahí entre sus manos.
Y después te voy a pedir que detengas el movimiento de tus manos y comiences a alejarlas lentamente, alejarlas y acercarlas lentamente con tus ojos cerrados y trates de percibir qué es lo que sientes entre las palmas de las manos. Cierra los ojos y date permiso de sentir. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien puede percibir algo? ¿Qué se siente? ¿Qué están sintiendo ahí? Entre sus manos. Pueden hacer como circulitos con sus manos o desplazarlas en sentido horizontal, vertical, acercarlas, alejarlas. ¿Qué sienten? Se siente como una vibración. Como una vibración. Como un imán. Ándele, ese es el término correcto. Muy bien, un imán. Como si estuviéramos acercando imanes, ¿verdad? Eso Sí. que estamos sintiendo ahí, y de hecho, hasta sin tocar, podemos pasar las manos unos 3-5 centímetros por encima de nuestro cuerpo físico y hacer como circulitos y van a sentir lo mismo. Todo eso es este campo energético que a lo mejor ahorita no lo podemos ver nosotros en este momento, pero sí lo podemos sentir. Justo ahí es donde se van a localizar estas heridas emocionales de la infancia y este cuerpo emocional pues se va a alimentar principalmente de emociones agradables. Entre ellas esa emoción del amor que a lo mejor no podemos ver, pero que todos podemos sentir. Y este cuerpo emocional se forma durante los primeros años de vida gracias al afecto que recibimos de nuestros padres, a la sensación de pertenencia que tenemos a nuestros padres y a nuestra familia, pero también gracias a la estructura y a los límites que nuestros padres nos imponen durante esos primeros años de vida, ¿sí? Se construye de los 0 a los 7 años, este cuerpo emocional. Y aquí, les había mencionado ya, es donde vamos a localizar las heridas emocionales de la infancia. Les decía hace rato que las principales heridas con las que nos vamos a encontrar la mayoría de nosotros, sobre todo en nuestra población mexicana, son el rechazo y el abandono. Estas son las fundamentales, las más importantes. Comenzamos con el rechazo. Recordemos, esta herida se genera en la infancia, pero si persiste, si no la puedo sanar durante mi infancia y mi adolescencia, lo que va a hacer esta herida, esta emoción que va a estar en mi cuerpo, es transformar el cuerpo físico. Y entonces, cuando un niño tiene una herida de rechazo que permanece durante la infancia, la adolescencia y se prolonga en la vida de adulto, podemos ver cuerpos así, como el que vemos en la imagen, sumamente delgados, que parece que la piel está pegadita al hueso. Si se fijan, son cuerpos que no tienen como formas y figuras a las que nosotros estamos acostumbrados, tanto femeninas como masculinas, y generalmente esta herida de rechazo habíamos comentado que se da cuando el progenitor del mismo sexo al que yo soy me rechaza. En la mayoría de los casos puede ser también el del sexo contrario, Se da desde el momento que el bebé es concebido. A lo mejor mamá no planeaba embarazarse, pero ni modo, ya está embarazada y entonces lo que genera es rechazo hacia el niño. Este rechazo puede ser inconsciente. Rechazo hacia el niño y el niño lo detecta desde el vientre. Y si esto se prolonga durante la etapa de la infancia y la adolescencia, entonces el niño va a codificar esta herida de la infancia y puede ser que desarrolle este tipo de cuerpo. Porque recordemos que la máscara o la personalidad que desarrolla la persona, el sujeto con herida de rechazo, va a ser la máscara de huida o el huidizo. Entonces, nuestro cuerpo tiene que estar, para poder huir, pues entre menos peses, vas a correr más rápido, ¿sí? Entre más pequeñito estés, entre más delgada estés, va a ser más fácil que pases desapercibido, que seas invisible ante los demás. Entonces, estas personas son adultos que generalmente le tienen miedo al mundo, pero a todo le tienen miedo. Generalmente son personas que pasan desapercibidas donde quiera que vayan, en la oficina, en las reuniones, en la escuela. Les da vergüenza todo, tienen un sentimiento de vergüenza muy grande, pero también una falta de amor muy grande por sí mismos. Se sienten poco valiosos y son personas muy inseguras, con una gran dificultad para completar tareas o trabajos. Entonces,
Cuando vemos adolescentes con estas características o adultos que se les dificulta mucho terminar con las tareas que han planeado o que se les han impuesto de alguna manera, o por ejemplo en el trabajo, ¿no? Son personas que les dejas asignada cierta tarea, híjole, tienes que andar detrás de ellos diciéndoles que si ya terminaron, que lo hagan, que terminen, que a qué hora. Dejan muchos asuntos inconclusos, comienzan a hacer proyectos, hablando de los adultos, a veces tienen muchos proyectos, pero o no los inician o inician el proyecto y no lo concluyen, lo dejan inconcluso. Esa es una característica muy grande del oído y del oidicio. Además, te dicen que quieren poner, por ejemplo, un negocio y cuando están planeando, inmediatamente pueden tener una idea brillante, pero inmediatamente te empiezan a decir, no, pero es que la pandemia y es que esto, y no, mejor ya no, nadie le va a gustar lo que yo estoy planeando, me va a ir mal. Para ellos, la visión del mundo es que es algo negativo y que todos y todas lo van a rechazar, que no son buenos, a veces prácticamente para nada, ¿sí? Y sus cuerpos, cuando esta herida es la que predomina, sus cuerpos son así, son sumamente característicos. Entonces, a veces ya con el hecho de ver a una persona con este tipo de complexión, tanto hombre como mujer, nosotros ya sabemos que estamos ante una persona donde ha predominado la herida del rechazo. Y además, acuérdense que lo que yo proyecto, o sea, lo que yo estoy sintiendo, es lo que voy a proyectar a los demás y ellos me van a devolver. Entonces, si una persona siempre se siente rechazada, porque estas personas así se sienten rechazadas, por eso huyen, o sea, todavía no saben si las van a aceptar o no, pero ellos ya se están dando por rechazados, entonces la respuesta que van a tener con los demás generalmente va a ser precisamente el rechazo. Te van a decir que todo el mundo los rechaza, pero es precisamente porque ellos se sienten así, ellos se sienten rechazados. Muy inteligentes, sumamente racionales, pero con pensamientos muy, muy negativos. Y siempre van a confundir el ser con hacer. Estas personas sienten que valen por lo que hacen, no por lo que son. No se sienten valiosos por lo que son, porque a lo mejor cuando fueron pequeñitos, mamá o papá, por ser un niño o una niña, o por ser el primer hijo, el último o el cuarto, los rechazaron, aunque sea inconsciente. Acuérdense, inconscientemente nosotros nos comunicamos, estamos comunicados entre sí, entonces perfectamente nosotros podemos sentir el rechazo, por ejemplo, de mamá, de papá, aunque ellos no nos digan nada. Y esto persiste hasta la etapa, puede persistir hasta la etapa de los adultos. Ya habíamos comentado, estas personas, como tienen un profundo sentimiento de rechazo, cuando hay rechazo, generalmente, sobre todo cuando la mamá rechaza a un niño, generalmente no lo atiende, no lo abraza, no lo acaricia, no le da amor. Entonces, de las consecuencias que hay en relación con las enfermedades en este tipo de herida, son sobre todo las enfermedades cutáneas. Son personas que con mucha frecuencia tienen dermatitis, tienen micosis en la piel o enfermedades por hongos en la piel, tienen psoriasis por esa falta de contacto. Les hizo falta el contacto y el amor de mamá, sobre todo a nivel de su piel, ¿sí? Entonces, enfermedades cutáneas con mucha frecuencia estas personas. En las personas que yo he visto con dermatitis o alergias dérmicas, generalmente les pregunto esta parte y siempre encuentro una herida de rechazo, encuentro por ahí rechazo. Entonces hay que trabajar con el rechazo para que esta persona deje de sentir esa necesidad de contacto y la piel deje de manifestarlo a través de estas irritaciones o de estas inflamaciones. También son frecuentes las enfermedades respiratorias, mucho las alergias, padecimientos digestivos como la diarrea y el vómito, la depresión. Son personas que como ven el mundo negativo, pues siempre van a vivir en tristeza y en depresión, diabetes, arritmias y cáncer. Y habíamos comentado también en relación con la alimentación que son personas que ante cualquier conflicto emocional pierden el apetito. Rechazan el alimento, son de esas personas que son delicadas, que de repente nada les gusta y no sabes ni qué darles de comer. Tienen mucho rechazo a muchos alimentos. Generalmente comen porciones pequeñas, pero son personas que les gustan las cosas muy azucaradas. En biodescodificación, el azúcar simboliza sobre todo el amor de mamá. Son personas que ya como adolescentes o adultos tienen mucha tendencia a desarrollar toxicomanías como el alcohol, el tabaco y algunas otras drogas. Y de los trastornos alimentarios, mucha predisposición a la anorexia. Entonces,
También cuando nos llegan personas con adicciones de este tipo, pues vamos a buscar herida de rechazo porque es con la que hay que trabajar para ayudar a que esta persona se recupere. Y cuando estas personas se convierten en padres o madres, estas personas con herida de rechazo, pues van a repetir de alguna manera la historia que ellos vivieron. Tienen generalmente relaciones de parejas con personas, sobre todo muy extrovertidas, pero con los que ellos se sienten o ellas se sienten protegidas. Pero al mismo tiempo, estas personas que son parte de la pareja del padre, más bien de la persona que tiene herida de rechazo, entonces se van a encontrar con que sus parejas con mucha frecuencia la rechazan. Como recordemos que su personalidad para poder sobrellevar este rechazo es el huir, el alejarse, entonces son gente muy callada, muy aislada, poco afectuosa, porque si no recibió afecto, pues va a ser difícil que lo dé, que se aíslan, si tienen una familia, generalmente se van a aislar de la familia. A veces está mamá, papá y los hijos, y si papá tiene herida de rechazo, pues papá se aísla y deja a mamá con los hijos, o bien al contrario, si es mamá la que tiene herida de rechazo, entonces mamá va a ser la que se aísla y va a dejar a papá con los hijos. En relación con los empleos, los trabajos generalmente tienen empleos que pueden hacer en solitario, como escritores, como músicos, como investigadores científicos. No les gusta convivir con grandes cantidades de personas, siempre tienen un círculo muy reducido de personas con las que se relacionan. A veces estas personas que tienen herida de rechazo pueden llegar a ser extrovertidos, pero nunca llegan a entablar una relación de pareja, por decirlo así, seria o íntima, porque tienen miedo a que lo rechacen. Entonces, prefieren no involucrarse para no ser rechazados. Cuando son padres, las personas con herida de rechazo, la verdad es que no tienen autoridad con los hijos, tienen una autoridad muy débil e inclusive son padres ausentes y hay la tendencia a rechazar a uno de sus hijos, generalmente uno de los hijos con el que se identifican. Si uno de sus hijos no fue deseado, por ejemplo, si es un padre y ese hijo no fue deseado por mamá y el papá con herida de rechazo se identifica con el hijo que también fue rechazado, generalmente papá también lo rechaza, ¿sí? Y a veces llega a ser muy exigente con este niño que también tiene, o con su hijo que tiene herida de rechazo. En la mayoría de los casos, las personas que sufren de esta herida de rechazo normalmente son los primogénitos, porque a veces o en muchas ocasiones el primogénito no es deseado, no es planeado, simplemente es producto de un accidente en una pareja y eso genera en este hijo la herida de rechazo. Entonces su presencia generalmente de estas personas cuando son papá o mamá con herida de rechazo, su presencia en la familia va a ser pues muy débil o va a ser nula. Y entonces con esto va a generar gran incertidumbre en sus hijos. Los hijos de un padre o de una madre con rechazo se van a sentir sumamente inseguros, se van a sentir desprotegidos y como mamá o papá con herida de rechazo van a ser poco afectuosos, los hijos también van a tener una herida de rechazo. Entonces, si se fijan, esta es una cadenita. Esto se va pasando de generación en generación. Aquí lo más importante es identificar esa herida de rechazo y cortar con esta cadena para que ya no se siga generando. Si yo ya sé que como madre tengo una herida de rechazo y que esa herida de rechazo predomina en mi vida a tal grado que tengo todas estas características como padre o madre o como adulto, entonces hay que identificarla y hay que sanarla para evitar que en mis hijos este patrón se siga repitiendo. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. No, hasta ahorita no, gracias. Gracias. Les voy. ¿Sí? ¿Sí, Víctor? ¿No? Les voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están. Te voy a pedir que hagas 3 respiraciones lentas y profundas con tus ojos cerrados y que solo me escuches. Siente tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies y conforme vas sintiendo tu cuerpo,
Identifica. Y en alguna parte de él puedes sentir, percibir esa herida de rechazo. Tal vez puedas percibir la herida de rechazo como calor en tu cuerpo, como hormigueo, como escalofrío. Tal vez simplemente puedas sentir que tu corazón comienza a latir más rápido, que tu respiración se acelera. Tal vez puedas sentir un vacío en el estómago o un dolor en la espalda. Identifica si esta vibración, si esta sensación se enlaza, se relaciona con esa herida de rechazo. Por haberte sentido rechazado, rechazada en algún momento de tu vida. Y simplemente date cuenta. Date permiso de sentir, ¿eh? No de pensar, y no porque a lo mejor te puedes decir, ay, no, mis papás sí me querían. No, mis papás sí estuvieron conmigo, mi papá siempre estuvo conmigo. Una cosa es que haya estado y otra cosa es que te haya aceptado. Además, si fuiste un hijo sobreprotegido o una hija que todo te dieron y que siempre estuvieron sobre ti, a lo mejor todavía están sobre ti, al pendiente de ti todo el tiempo, también puedes identificar esto como una herida de rechazo. Porque tu inconsciente, tu niño dice, pues, ¿qué habrá de malo en mí que mi papá y mi mamá tienen que estar todo el tiempo vigilándome, cuidándome, protegiéndome? A lo mejor no soy suficiente, a lo mejor no estoy bien, no soy correcto. Identifica. Y si ya identificaste o no esa herida de rechazo, simplemente date cuenta. Respira profundo, en 3 ocasiones, a tu tiempo, a tu ritmo. Y en cuanto estés listo, lista, entonces abres tus ojos. Seguimos con la segunda herida, que es el abandono. Son cuerpos delgados, menos que en la herida de rechazo, pero tienen la característica de que tienen poco tono muscular y generalmente las espaldas son así, espaldas encorvadas, hombros caídos, y la piel de estas personas con herida de abandono tiende a ser muy flácida, es una piel muy flácida. Eso es característico, es un cuerpo característico de una herida de abandono. Esta herida de abandono se da entre 1 a 3 años de edad, generalmente con el progenitor del sexo opuesto. Es decir, si yo soy mujer, la vivo con mi papá, que es varón, y se da por carencia de muestras de afecto, de que también a lo mejor el niño nació, lo dejaron en la cuna y mamá tuvo que irse a atender a los otros hijos, y entonces el niño registra esto como me dejó abandonado. Ya les había comentado también en nuestros días, bueno, que mamá y papá trabajan, a veces tenemos que ir a llevar a los niños a la guardería y ahí se quedan todo el día, entonces los chicos lo que registran es mi mamá me vino a abandonar o mi papá me abandonó. También, cuando no hay alimentación al seno materno, se puede generar esta herida de abandono. Si por alguna razón mamá no le pudo dar seno materno al hijo, se puede generar esa herida de abandono. Cuando el niño se siente no protegido, cuando hay un ambiente tan tóxico, a veces hay un padre alcohólico o hay violencia en la relación de pareja, el niño lo siente y también puede percibirlo como una herida de abandono. Pero también cuando hay papás que, por ejemplo, dejan que los niños se críen solos y los niños hacen lo que quieren y como quieren y cuando quieren, esa ausencia de límites, también el hijo lo puede registrar como herida de abandono. Y para poder superar esta herida de abandono, se crea una personalidad o máscara que se llama el dependiente. Entonces, estas son personas, ya les decía, delgadas, con postura flácida, que generalmente son las víctimas de todo. Ya saben, todo les pasa, de todo sufren, siempre están enfermos.
tienen una mirada triste, generalmente son personas que se sienten muy solos, con muchos miedos, desprotegidos, no les gusta para nada realizar actividad física y se sienten con todo el derecho a vivir toda su vida, ahora sí, sufriendo y pensando que todos los demás los tienen que proteger, les tienen que dar y les tienen que ayudar. Ellos tienen la impresión de que la vida está en deuda con ellos, por no haberles dado unos padres que los protegieran y los cuidaran como ellos lo querían. Son personas que interiormente guardan mucho enojo y que también son sumamente manipuladores, sobre todo con enfermedades, Tienden a enfermarse con mucha frecuencia y están chantajeando con esas enfermedades, ¿no? Y si te vas ahora me va a doler la espalda, y es que ven porque ya me dolió la cabeza, y es que me voy a poner triste, y es que enfermedades que utilizan generalmente para manipular a sus familiares. Si se fijan aquí, son muy frecuentes las lumbalgias en estas personas con herida de abandono y también enfermedades de vías respiratorias como la bronquitis y la migraña, entre otras más. También tienen muchos problemas con el tener y el hacer. ¿Qué quiere decir? Que a veces trabajan mucho, pero no tienen una remuneración acorde con lo que están trabajando. Y este es un problema, Este es un problema en la etapa de adultos, cuando vemos, por ejemplo, en descodificación del dinero, hay que ver herida de abandono. Si una persona en serio trabaja muchísimo y no recupera monetariamente una cantidad equivalente a lo que está trabajando, por ahí puede haber una herida de abandono. Entonces, este es importante en ese aspecto. Porque entonces va a seguir, trabaje, pero siempre va a tener empleos donde gane poco. O bien, a veces también llegan a tener pérdidas económicas, o sea, trabajan mucho, ganan muy bien, pero ya sabes, ya se descompuso el carro, ya pasó esto en la casa y tuvo que gastar dinero, ya le clonaron la tarjeta, ya le robaron el dinero, ya le pidieron prestado y no le pagaron. Entonces, aquí reside, en la herida de abandono, reside el conflicto con el tener y el hacer. Personas que ganan y después pierden, o que trabajan mucho y no recuperan monetariamente lo que han trabajado, hay que buscar una herida de abandono para poder sanarla y que esta persona pueda tener más haciendo menos. Su alimentación, muy buen apetito, pero son personas que comen despacio y generalmente les gustan los alimentos blandos como las pastas, como los purés, y tienen mucha predisposición por ese buen apetito a la bulimia o a ingerir grandes cantidades de alimento en un periodo de tiempo corto. Cuando se convierten en padres o en madres, obviamente primero las relaciones de pareja van a estar buscando siempre personas que las apoyen y que las cuiden. Acuérdense que es una personalidad que depende de los demás. Entonces siempre andan buscando personas que los cuiden, que los acompañen a todos lados. No pueden tomar decisiones por ellos mismos o por ellas mismas. Siempre le tienen que preguntar al esposo, al novio, a la novia, al papá, a la mamá, e inclusive cuando ya somos papás o mamás, a los hijos. Ay, pero tú dime, hijo, ¿de qué color me compro los zapatos? O de qué color, ahora qué celular me compro, pero tú dime, siempre dependiendo de la opinión de los demás. Con un estado de ánimo muy inestable, están contentos e inmediatamente se ponen muy enojados, muy molestos y al ratito ya están llorando. Sin que esto llegue a ser un trastorno del estado de ánimo, sino simplemente un estado de ánimo muy inestable. Como son sumamente dependientes, también llegan a ser muy tóxicos porque son aquellos que a veces no te dejan ir al baño o quieren que vayas al baño con ellos. Entonces llegan a ser personalidades muy tóxicas. Y cuando nos convertimos en papás o en mamás, cuando un padre o una persona se convierte en padre o madre y tiene herida de abandono, lo que va a hacer es utilizar a los hijos para llenar sus vacíos afectivos. ¿De qué manera? Ahora mis hijos me tienen que cuidar. Como ya mis papás y mi mamá me abandonó, entonces ahora lo que hace la persona es utilizar a los hijos para que los hijos se hagan cargo de ellos. Son papás que jamás dejan ir a sus hijos, Sus hijos ya son adultos y que todo el tiempo los quieren tener en casa para que los sigan protegiendo, porque son sumamente dependientes de ellos. Viven en la culpa.
viven en el victimismo. Siempre todo el mundo les hace daño y tienen la culpa de todo, pero para tener a las personas ahí alrededor suyo y no sentirse abandonados. Les gusta siempre estar rodeados de personas, disfrutan muy poco el estar solos, de hecho les desagrada estar solos. No tienen límites, no les ponen límites a los demás, ni ellos se ponen límites tampoco. Generalmente cuando hay un papá y una mamá, ambos con herida de abandono, la familia se transforma en una familia que se dice muégano, es decir, todo el tiempo, todo el mundo tiene que estar junto e ir a todos lados. De hecho, se ha visto que en estas familias donde papá y mamá tienen herida de abandono, a veces como la población mexicana, en esto es muy frecuente, papá y mamá y los hijos viven en la misma casa, ¿no? Y los nietos y todo el mundo está junto y a todos lados quieren estar juntos y quieren ir juntos porque tienen miedo a quedarse solos. Y en esta familia, en esta herida, es muy frecuente que pudiera haber incremento de peso, sobrepeso u obesidad. De hecho, cuando hacemos biodescodificación del sobrepeso, tenemos que buscar herida de abandono porque eso nos puede estar haciendo que el peso corporal se incremente. Yo he visto muchas personas que llevan un plan de alimentación adecuado, medicamento, actividad física, pero no bajan de peso, no bajan y a veces al contrario me suben, porque el disminuir el peso corporal para ellos puede ser una pérdida y un abandono. Entonces, a veces el exceso de peso les hace sentirse protegidos y les hace sentirse seguros cuando tienen herida de abandono. Entonces, esto hay que indagarlo también y es la repercusión que puede tener en la etapa de adulto. ¿Alguna duda, aquí en esta herida del abandono? Sí, hay aquí. Sí, Vic. Dice, bueno, es un comentario y una pregunta. El comentario dice que si la persona fue deseada al nacer, ¿por qué se siente la herida? Que si tendrá que ver que porque es mujer y el papá no la dejaba dar opinión y trataba de tenerla controlada. Exacto. Ahí es un ejemplo muy claro de una herida de rechazo por ser mujer. Entonces, sí fui deseada, pero a lo mejor fui deseada como varón. Digo ya, a los primogénitos nos pasa mucho eso, ¿eh? Generalmente, inconscientemente, papá siempre quiere un varón. Y cuando los primogénitos somos mujeres, entonces inconscientemente no es que papá la traiga contra nosotros, ¿eh? Eso también. No es contra nosotros, no es personal, sino papá quería un varón y a la hora que nace, si eres mujer, ahí puede ser que haya un rechazo inconsciente o también, como lo están mencionando, es un rechazo consciente. Entonces, la herida de rechazo ahí es por ser mujer, pero también hay otra posibilidad, que a mí no me hayan rechazado, ¿eh? Mi mamá, mi papá me quería que fuera una niña, pero que mi papá traiga herida de rechazo y que me la haya pasado a mí. O que mi mamá traiga herida de rechazo por parte de sus padres y me la haya transmitido a mí. Entonces, esa herida no es mía, es de mis papás, pero ellos me la pasaron y yo ando cargando con ella. O sea, ellos no son los que me rechazaron, a ellos lo rechazaron mis abuelos. Sin embargo, esa energía me la pasaron genéticamente, esa herida me la pasaron genéticamente y a veces tú andas cargando con eso, ¿sí? Que es otra parte muy importante. Es todo, ¿verdad, Vic? Hay otra. Que si se tiene un familiar con la descripción que mencionas de la herida, de la segunda herida, la de ¿Abandono? ¿qué? La de abandono. ¿La de abandono? Sí, que si hay un familiar con esas características, ¿cómo se hace para si ya no aguantas el chantaje? Hay que ponerle límites. Si ya te diste cuenta tú que tiene una herida de abandono y bueno, tendrá su historia, tú estás en todo el derecho para ponerle límites a ese familiar. Y más si esta persona no quiere trabajar en sanar, por ejemplo, este tipo de herida. Bueno, a lo mejor no lo sabe, ¿verdad? A lo mejor lo ignoramos, somos inconscientes de esto. Pero lo mejor que puedes hacer es ponerle límites. A estas personas hay que ponerles límites, ¿eh? Porque si no terminan arruinándote la vida a veces. Entonces, ponerle límites, respetar, por ejemplo, su manera de sentir, de ser, pero ponerle límites conmigo. Es decir, hasta aquí te voy a permitir que llegues y de aquí para acá es mi espacio y yo tomo mis decisiones. Esto es muy complicado, sobre todo cuando es mamá o papá, los que tienen este tipo de herida, o bien tu pareja o alguno de tus hijos, pero tienes que marcarle límites para que esta persona se dé cuenta que tú ya sabes para qué está utilizando este tipo de estrategia del chantaje
y la codependencia y la culpa. Y bueno, evidentemente, si esto ya nos está molestando, necesita atención, necesita terapia, necesita una atención terapéutica para que pueda sanar esta situación de abandono y bueno, tener un mejor tipo de relaciones interpersonales. Sí, Víctor, gracias. Ya es todo. Gracias. Pues entonces les voy a pedir otra vez que cierren los ojos, por favor, que respiren profundo y lento. Date permiso de hacer el ejercicio. Es un ejercicio muy rápido, pero sobre todo la intención es que sientas, por favor, que sientas tu cuerpo. A veces parece algo tan fácil, pero en realidad nos cuesta tanto trabajo conectarnos con nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo, y en nuestro cuerpo están muchas respuestas, ¿eh? A veces nuestro cuerpo grita con ese dolor, con ese salpullido, con esos signos o síntomas que estamos nosotros percibiendo. Nuestro cuerpo se quiere comunicar con nosotros, nos quiere decir algo, pero nosotros lo ignoramos y lo ignoramos. Entonces te voy a pedir que cierres los ojos, que hagas 3 respiraciones lentas, profundas, y que igual que lo hiciste con la herida de rechazo, te atrevas a sentir en tu cuerpo, y es que está la herida de abandono. Si es que hay alguna sensación relacionada con el abandono que pudiste haber sentido de tu padre, de tu madre o de cualquier otra persona significativa para ti. A lo mejor no creciste con mamá y con papá, creciste con la abuela o con la tía. Date cuenta, siente si en tu cuerpo hay esa herida de abandono. Localízala. Puede ser algo tan sencillo como hormigueo, o simplemente con que sientas que tu corazón se acelera y comienzas a respirar más rápido, ya te está informando que ahí hay algo en relación con el abandono y que eso sigue ahí. Y mientras eso sigue en tu cuerpo, te va a impedir que avances, que a lo mejor no puedas tener un trabajo bien remunerado, que tengas esa sensación de inseguridad, de saber que tú puedes hacer las cosas solo y siempre tengas que estar dependiendo de alguien más. Simplemente siente. En cuanto sientas la herida y dónde está localizada, respira profundo en 3 ocasiones más y dándote cuenta de esta herida. Si es que está en tu cuerpo, a lo mejor con menor intensidad que la del rechazo o con mayor intensidad, se puede sentir más fuerte o menos fuerte. Tomando conciencia ya de esta herida, entonces abres tus ojos. Simplemente es para que te des cuenta, para que la sientas, porque a veces no nos damos cuenta o decimos que no la tenemos, pero cuando cierro los ojos y me atrevo a ver o a sentir, mejor dicho, sentir si hay abandono en mi cuerpo, si hay energía de algún abandono en mi cuerpo, inmediatamente lo puedo percibir, Y eso es importante porque es el darme cuenta de lo que está pasando, de qué es lo que está en mi cuerpo para poder trabajarlo. Después de esta herida de abandono, sigue la herida de humillación. Esta herida de humillación, pues también se da entre los 1 y 3 años. Generalmente se da porque a nosotros nos da vergüenza la familia en que vivimos, pero hay alguna razón, Puede ser que nos sintamos avergonzados porque nuestra familia es despreciada por color de piel, por las condiciones económicas, por ejemplo, la pobreza, porque a lo mejor en nuestra familia hay alcoholismo y la sociedad señala a nuestra familia por eso, porque ha habido abuso físico, maltrato, o porque también ha habido abuso sexual y nosotros, aunque seamos pequeños, nos damos cuenta y a consecuencia de esto nos sentimos humillados. Porque bueno, es alguna familia donde hay muchos problemas, donde hay mucho maltrato, ya les dije, mucho abuso verbal, mucho abuso físico, donde hay secretos, donde se asesinó, se robó, donde puede ser, ya les había dicho, hay peleas con nuestros padres, pero también puede ser una familia con muchas deudas, sobre todo deudas económicas, y que eso cuando somos pequeños nos genere a nosotros vergüenza. Generalmente se da con la madre es la que transmite esa herida de humillación, y las personas que tienen esta herida de humillación se sienten inadecuados, no dignos y no merecedores.
Entonces, aquí mismo voy a hacer el ejercicio. Cierra tus ojos y simplemente, mientras cierras tus ojos y respiras profundo, te vas a decir a ti mismo, a ti misma, soy digno. Soy digno de recibir todo lo que quiero. Y mientras te dices esto a ti mismo, a ti misma, identifica qué estás sintiendo en tu cuerpo. Soy digno, soy digna de recibir todo lo que quiero. Y fíjate si tu cuerpo lo acepta, ¿eh? Porque yo te puedo decir con los ojos abiertos, claro que sí, soy digna, merezco. Pero si cierro mis ojos, entonces, y me doy permiso de sentir, entonces voy a ver si pienso una cosa, digo otra y qué estoy sintiendo. A lo mejor puede decir que yo pienso que sí soy digna, que sí merezco, lo digo, pero a la hora de sentirlo es como que no, como que siento que no soy digna y que no merezco. Puedes decirte a ti mismo, a ti misma con los ojos cerrados, merezco recibir solo lo bueno de la vida o lo mejor de la vida. Merezco recibir solo lo bueno y lo mejor de la vida. Y siente si realmente lo mereces. No te engañes, siente. Igual si tu corazón por ahí empieza a latir más rápido, si empiezas a sentirte con miedo, si empiezas a sentir enojo, si empiezas a sentir como que quieres huir de esa frase, entonces por ahí puede haber alguna herida de humillación, ¿eh? Porque tiene que ver con esto, sentirme indigno, sentirme inadecuado, sentir que no merezco. Las personas con herida de humillación generalmente tienen muchas oportunidades en la vida y de repente se les van. Ya sabes, te iban a subir de puesto y de repente ya no te subieron. ¿Por qué crees? Porque no lo mereces, porque no eres indigno. Híjole, es que me iban a dar aquel carro y de repente me cambiaron por uno de menor valor. ¿Por qué? Porque eres indigno, porque tú te sientes no digno, no merecedor. Me iban a dar tal herencia o me iba a ganar tal dinero, ese boleto era el mío y resulta que se lo regalé al amigo, se lo vendí al amigo y no me saqué eso. Entonces, el no recibir lo mejor de la vida muchas veces tiene que ver con esta herida de humillación. Y no sentirme digno y no sentirme merecedor. Y para sobrevivir a esta herida, pues entonces se crea una personalidad que se llama del masoquista, y este masoquista, pues es una persona que generalmente tiene este tipo de cuerpo que ven aquí. Son cuerpos con sobrepeso, con obesidad, cara redonda, espalda ancha, cuello ancho, grasa a nivel abdominal, hombros y brazos grandes y fuertes. ¿Por qué? Porque el masoquista tiene que estar cargando, tiene que estar soportando. Son muy complacientes, muy generosos, muy protectores. Son personas que hacen cualquier cosa para agradar a los demás, con tal de recibir la atención y la aprobación de ellos como recompensa, pero generalmente son personas que no ven sus necesidades, ¿sí? Que siempre están viendo las necesidades de los otros porque no se sienten merecedores de tener tiempo para ellos, de que las personas tengan atenciones con ellos. Generalmente son personas también que la sexualidad lo ven como algo malo, como algo sucio, como algo avergonzante, y su tendencia al sobrepeso y a la obesidad es muy, muy, muy importante, muy elevada. De hecho, cuando hacemos descodificación del sobrepeso, hay que buscar la herida de humillación para que nuestro paciente, y sanarla para que nuestro paciente pueda disminuir su peso corporal. Cuando esta herida de la humillación se acompaña con el abandono, generalmente son cuerpos obesos, pero con pieles muy flácidas. Se sienten abusados, estas personas sienten que los demás abusan de ellos porque todo el tiempo están para dar a los demás y sienten que los demás no les devuelven lo que ellos están haciendo. Entonces, normalmente se sienten muy abusados y ya les decía hace un rato, pues se sienten que no tienen derechos, que no tienen derecho, que no son dignos y que no son merecedores. Enfermedades, sobre todo respiratorias y también de piernas y pies, como esguinces, varices, lumbalgias y muchas veces fracturas. Son entre las enfermedades más frecuentes en este tipo de personas con herida de humillación.
Y también herida de humillación tiene mucha dificultad entre el tener y hacer, es decir, también la herida de humillación a veces nos hace que trabajemos muchísimo y que no recibamos a cambio lo que nosotros creemos que merecemos o lo justo. Y a veces decimos, es que yo trabajo igual que aquel, pero a aquel le pagan más. O no, aquella persona trabaja menos que yo y recibe más que yo. Hay que investigar si hay una herida de humillación en el fondo, porque entonces nunca vas a recibir lo que realmente mereces por el simple hecho de que tú inconscientemente no te sientes merecedor o digno de esto. Y eso puede ser no solo con el dinero, con la pareja, con la familia, inclusive con la comida. A veces pueden que vayan a un restaurante y luego es al último que les sirven, ¿no? A la última persona que les sirven y fue el primero que ordenó y al último que le recibieron. Generalmente a veces pasan desapercibidas y continuamente se ven o se sienten humilladas por las personas que les rodean. Son personas que comen poquito. Yo he tenido pacientes de esto que me dicen, pero es que si como poquito, y yo les hago su historia de alimentación y sí es cierto, comen poquito, sin embargo tienen sobrepeso, tienen obesidad, predisposición a la bulimia y les encantan este tipo de alimentos dulces, chocolate sobre todo y alimentos grasosos. Ese es su alimento favorito porque esto les hace sentirse protegidos y valorados. Si se convierten en papás o en mamás, sobre todo esta personalidad de humillación, les decía desde hace un rato, se ve sobre todo en mujeres. Son esas mujeres que ya saben, les quieren hacer todo a sus hijos, se encargan de solucionarle la vida a los hijos. De hecho, los hijos se convierten en adultos y mamá les sigue resolviendo la vida. Es una mamá que siempre está protegiendo a sus hijos y que muchas veces trata de demostrar su afecto con la comida. Entonces, la mayoría de ellas son muy buenas cocineras que preparan alimentos deliciosos, pero que buscan satisfacer esta necesidad o más bien no hacer que sus hijos se sientan humillados a través del alimento. Generalmente estas mujeres se casan o hacen pareja con hombres que tienen herida de rechazo, porque es la pareja perfecta, o sea, si las personas con herida de humillación son complacientes, son sobreprotectoras, pues un esposo con herida de rechazo, que es un niño, se convierte en un niño falto de afecto para la mujer, pero ideal para ella, porque entonces este tipo de hombres con poca autoridad les ayuda mucho a mantener a ellas el control. Ellas mantienen el control de la familia. Y les decía hace un rato, pues cargan a los hijos hasta la edad de adultos, quieren decidir, hacer y determinar todo por sus hijos. Y bueno, esta frase que dice aquí, tu niño interior no lo pierdas de vista porque siempre, siempre está dentro tuyo. ¿Alguna pregunta o nos vamos ya con la herida de traición? Entonces, la herida de traición pues se da entre los 2 a 4 años, más o menos, entre estas edades, con la persona, el progenitor del sexo opuesto. Y esto que tiene que ver cuando un niño o una niña pierden la confianza en alguna persona. Y esa persona tiene que ser en la mayoría de los casos mamá, papá o bien el cuidador o la cuidadora principal, ya sea el abuelo, la abuela, las tías, los tíos. Esta herida de traición se da cuando nosotros tenemos una vida que nosotros no esperábamos. A lo mejor esperábamos que mamá y papá nos protegieran, nos dieran de comer, nos dieran amor, pero cuando esto no ocurrió, a lo mejor yo no lo vivo como un abandono, sino lo vivo como una traición. A lo mejor que mamá, papá, he tenido niños con abuso, personas que fueron abusadas físicamente o sexualmente, y entonces tienen una herida de traición porque mamá o papá nunca los defendieron, ¿sí? Ellos esperaban que los protegieran y los defendieran, y esto nunca ocurrió. Estas personas crecen con un gran miedo de que las personas los lastimen y siempre están a la defensiva con todo el mundo. Generalmente las personas con herida de traición tienen la historia de haber sido hijos de un padre alcohólico o de una madre alcohólica. Y bueno, para compensar esta herida de traición se convierten en controladores. Los cuerpos de los controladores son así, cuando esta herida predomina, cuando esta herida predomina. Son las mujeres caderas muy anchas y los hombres hombros y espaldas muy anchas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de imponerse, ya sea como hombres o como mujeres, y siempre controlar las situaciones. Generalmente tienen cuerpos muy fuertes, muy atractivos, pero estas personas piensan que el mundo y todas las personas son amenazantes. Siempre creen que tienen la razón y como quieren controlarlo todo, viven su vida en un constante estrés, generalmente
tienen alteraciones del sueño, sobre todo insomnio, y creen que las personas deben cumplir las expectativas que ellos tienen, ¿no? Y no permiten que los demás se equivoquen. Son muy buenos organizando, siendo líderes, son muy eficientes, hacen muy bien su trabajo, pero generalmente son personas muy desesperadas, a veces muy agresivas y muy violentas, que también, como en la herida de abandono, necesitan que se les pongan límites. Mucha incapacidad para soltar el control de una situación, es decir, todo quieren que pasen, que ocurra como ellos quieren en el momento que quieren, porque si no, sienten que pierden el control y que eso los va a llevar a sufrir una traición. Detrás de esta personalidad controladora y fuerte siempre hay un miedo, un profundo miedo de esta persona, de este adulto, a ser traicionado, a que lo traicionen. Son personas muy celosas también y lo que necesitan es sentirse protegidos y confiar, porque tienen ese profundo miedo a ser traicionados o traicionadas. Sus relaciones de pareja pues son conflictivas porque generalmente, les decía, van a ser personas muy celosas con su pareja, que siempre van a estar pensando que la otra persona les va a traicionar, manipulan muchísimo a las parejas, controlan, de hecho llegan a controlar por completo la vida de la pareja, sus tarjetas de crédito, de débito, el dinero, el teléfono, llegan a controlar todo con la finalidad de que su pareja no los traicione. La forma de controlar es precisamente ese enojo que ellos tienen, la amenaza y el chantaje y a veces el victimismo. Son personas sumamente críticas o criticonas y que a veces tienen una tendencia muy grande a destruir la autoestima de las otras personas con sus críticas, pero precisamente es por ese miedo a que la otra persona les haga eso a ellos, pero no saben recibir. Les cuesta muchísimo recibir lo que los demás les dan, más bien se convierten en protectores de otras personas para sentirse más fuertes, en resolver la vida de otras personas para ellos sentirse valiosos y tener todo bajo control. Obviamente, enfermedades como los trastornos de ansiedad son los que más encontramos en este tipo de personas. Muy buen apetito, comen muy rápido y les encantan comidas saladas y con especias. Si se convierten en padres y en madres, pues imagínense, van a ser unas figuras paternas o maternas muy autoritarias, sumamente controladoras, que van a tener expectativas muy altas en sus hijos, y pues imagínense lo que sufrimos los hijos o lo que sufren los hijos que tienen padres controladores, ¿no? Porque las expectativas de mamá y de papá son tan altas que para uno como hijo es muy difícil a veces cumplir esas expectativas y estás toda la vida tratando de satisfacer lo que mamá o papá quiere. ¿Y cuándo vas a vivir tu vida? ¿Cuándo vas a ser tú? Generalmente son padres y madres muy desconfiados con sus hijos, siempre tienen la razón y a veces hacen que sus hijos se sientan incapaces de realizar cualquier cosa en la vida, pero a veces también, como son padres controladores, les resuelven la vida a los hijos y entonces también puede que haya hijos que estén esperando a que papá y mamá todo les den. Y bueno, la mayoría, les puse esta frase, la mayoría de los padres no son o no somos conscientes del daño que hacemos a nuestros hijos. El gran enemigo se llama ignorancia. Mientras yo no sepa que tengo todo esto, digo, yo no lo sabía. Mientras yo no sabía que tenía todo esto, pues no pude tomar ninguna medida para poder ayudar a mis hijos a que ellos no cargaran con estas mismas heridas. Cuando uno sabe que hay esto y está dispuesto a trabajarlo y a liberarlo, entonces desaparece esa ignorancia y podemos crear y criar hijos sin este tipo de heridas. Podemos crear hijos más libres. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Gracias. La última herida entonces es la herida de... Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿cómo se le puede ayudar a ese tipo de personas que tienen esta herida? Hay que liberar la herida. Ahorita te digo ya al final. Ahorita te digo cómo es el tratamiento. Ahorita me voy rápidamente con la de injusticia. Esta se da entre los 4 a 6 años. Generalmente es el progenitor, el padre del mismo sexo. Y generalmente son experiencias en las que el niño siente que las situaciones fueron injustas
y experimenta una gran sensación de impotencia. Generalmente estos niños que desarrollan herida de injusticia, pues tienen padres controladores, padres autoritarios, padres abusivos, violentos, injustos, padres que no los reconocen. La falta de reconocimiento en un niño puede generar esta herida de impotencia. El decirle, pues es que lo pudiste haber hecho mejor. Mira, papá, es que o mamá me saqué un 10, pues ese es tu trabajo. A eso vas a la escuela, ¿no? Puede crear en estos niños esa herida de injusticia. La falta de respeto, la exigencia, el abuso físico también puede ocasionar esta herida, el no sentirse amado y respetado en su justo valor, el no sentirse querido y aceptado por lo que eres. Entonces, eso puede generar esta herida de injusticia. Pero también cuando a un hijo se le da todo sin que lo pida y sin que haga nada para poder obtenerlo, puede crear una herida de injusticia, ¿eh? Si le damos todo a nuestros hijos y nuestros hijos no hacen nada para merecerlo. ¿Por qué? Porque entonces el hijo dice, pues entonces, mira, no sirvo para nada, no sé hacer nada, todo me lo das sin que yo haga nada para obtenerlo. Entonces esto puede también crear una herida de injusticia y también hacer que el hijo se sienta rechazado. Todas las familias donde hay un ambiente muy severo, muy autoritario, muy rígido, con una visión muy cuadrada o con una visión, por decirlo así, muy perfeccionista y tradicionalista, puede crear en el hijo esta herida de injusticia. Y la personalidad que se crea es esta del rígido. Son personas, así como se ve en la foto, sumamente tiesas, rígidas, con cuellos muy, pues precisamente así, muy rígidos, espaldas muy derechitas, a veces son cuerpos bien proporcionados, delgados, perfectos, pero con una rigidez tremenda. Entonces, quiere decir que allí hubo una herida de injusticia. Son muy perfeccionistas, pero llegan a ser muy envidiosos. También, como tuvieron una herida de injusticia, siempre tratan de ser muy justos y siempre están a la defensiva y tratando de cuidar que a su alrededor no haya injusticias con las personas que les rodean o con ellos mismos. Les decía, tienen una visión como muy tradicional, muy conservadora, muy cuadrada, son poco flexibles, no se adaptan a las situaciones. Si dijimos que hoy a las 9 nos íbamos a ir a tomar un café y por algo no puedo ir y le digo, uy, se enoja y me dice, ¿cómo? Si yo ya tenía planeado a las 9 tomar un café contigo, ¿cómo me sales con esto a esta hora? Son gente que no fluyen fácilmente, que no son flexibles ante la vida. Les molesta la gente floja, la gente desordenada, lenta, incapaz, y a veces, cuando sienten que fueron injustos, tienen un profundo sentimiento de culpa. Para ellos merecer es muy importante, entonces te dicen, todo te lo tienes que ganar, ¿sí? Si haces esto, ganas esto, si no, ¿cómo le hiciste para...? No sé si según realmente les ha tocado escuchar de, tienes que ganarte el taco que te comes. Entonces, esto viene de una personalidad rígida. Se sienten autoridad moral en todo, y entonces su pensamiento es yo estoy bien, todos los demás están mal, entonces mi misión es cambiar a los demás porque todos están mal. Pero también se autoexigen demasiado porque creen que tienen que ser mejor que los demás. Además tienen una dificultad muy grande para ser afectuosos, precisamente por lo rígido. Son esas personas que abrazas y están así como un tronco, ¿no? Que hasta les vas a abrazar y hasta te rebotan de lo rígidos que están. Y obviamente también son personas poco empáticas. Desarrollan todas las enfermedades que tengan que terminar en itis, todo lo que significa inflamación, ellos tienen ese tipo de enfermedades y además por la autoexigencia llegan a agotarse muy rápido. Es muy frecuente que tengan estreñimiento, pero también esta patología del cuello que se llama tortícolis, y también es muy frecuente que tengan calambres musculares. Los alimentos que les gustan son los crujientes y son los salados y generalmente no suben de peso, mantienen un peso corporal, se cuidan muchísimo para mantener un peso corporal. Si se convierten en padre o madre, cuando tienen herida de injusticia, pues son personas muy duras, muy severas, muy exigentes, con una visión muy rígida, muy estructurada. Generalmente quieren que sus hijos ya lo sepan todo, que ya nazcan sabiendo todo, y que inclusive son de estos papás que quieren que ya los niños en preescolar sepan leer, sepan sumar, sepan restar y no sé cuántas cosas, que sus hijos se comporten como adultos. Siempre te van a decir, trata de hacer más, esa es tu obligación o era tu obligación, o ¿sabes qué? Yo lo hubiera hecho mejor. Hacen muchas comparaciones, sobre todo entre los hijos cuando son padres.
Ya veíamos, no son afectuosos, les cuesta mucho ser cálidos, simpáticos, porque bueno, vivieron una injusticia en la infancia. Siempre van a tratar de educar a sus hijos con la mejor intención de que ellos siempre sean los mejores. Son muy críticos, muy perfeccionistas y no saben disfrutar. O sea, todo para ellos es trabajo y es deber, deber, deber. Siempre están en esa búsqueda de ser buenos y hacer lo correcto. ¿Alguna duda hasta aquí de esta última herida en el adulto? Sí, hay aquí en el chat. Preguntan que si coincide en varias características de las heridas, ¿qué se podría hacer? Entonces hay que trabajar, que esta es muy buena pregunta, porque generalmente no tenemos solo una herida, tenemos varias heridas. No nada, podemos tener rechazo, abandono y humillación, por ejemplo, o puedo tener rechazo, traición e injusticia. Hay que liberar esa emoción. Hay que liberar esa emoción porque si no, ahí va a seguir en el cuerpo físico y ahí va a seguir estancada y nos va a seguir poniendo, como lo hemos estado viendo, obstáculos en la vida, sobre todo en la vida de adultos. A veces nos esforzamos, bueno, yo lo digo por mi esfuerzo tanto trabajando y haciendo, y no lo logro, ¿por qué? Porque lo que traigo es un bloqueo emocional que no me deja avanzar. Entonces, hasta que me atrevo a trabajar ese bloqueo emocional, entonces veo y he visto, yo les puedo, todo esto que yo les comparto es porque yo lo he vivido y veo cómo mi vida empieza a fluir con mayor facilidad. Entonces hay que liberar la emoción que está ahí atrapada, hay que sanar al niño. Ahorita les doy el tratamiento resumido al final para poder liberar estas heridas. Les pongo esta frase: es muy difícil educar en el amor si no vivimos así. O sea, si vivimos con rechazo, si nosotros nos criaron con abandono, con injusticia, con humillación, ¿cómo vamos nosotros como padres a darles ese amor a nuestros hijos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice aquí la frase, superar nuestras carencias como hombres y mujeres, que estoy segura que todos tenemos, sanar nuestras heridas, porque si no, también lo que vamos a hacer es transmitírselas a nuestros hijos. Entonces, lo que yo no sane, se lo voy a transmitir a mis hijos. Y esto está comprobado científicamente, ¿eh? Y bueno, las personas que están aquí que saben de genética, pues saben perfectamente que transmitimos las enfermedades, pero también las características físicas y también emocionales a nuestros hijos. ¿Qué hay que hacer? Si ya detectamos estas heridas de la infancia, ¿qué hay que hacer? Primero, pues darme cuenta, porque a lo mejor no sé cuántos de ustedes sabían de estas famosas heridas de la infancia. Yo no lo sabía, yo duré muchos años que no lo sabía hasta que entré con esta situación de biodescodificación, porque es parte de lo que nosotros vamos a buscar en la resolución de conflictos emocionales. Entonces yo no sabía cómo las iba a identificar, yo no sabía. Es más, tampoco sabía que perduraban durante tanto tiempo. O sea, yo dije, fueron de la niña, pero pues se quedaron con la niña, ¿no? Pues resulta que no, porque la niña sigue conmigo. Entonces esas heridas siguen con todos y cada uno de nosotros. Pero ya que las conozco, entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberar ese dolor. Obviamente esto va con un acompañamiento terapéutico, porque esto lleva un proceso. No nada más es como de, a ver, voy a liberar el dolor y liberar el dolor. Esto lleva un proceso y una serie de técnicas para ayudarnos a liberar el dolor y la emoción desagradable. Mientras la emoción desagradable siga ahí, nos va a seguir bloqueando. ¿Qué es lo que sigue después de liberarle el dolor y la emoción? Completar lo que me quedó pendiente. Si, por ejemplo, fue una herida de abandono, tengo que liberar la emoción que me genera el abandono, a lo mejor tristeza. Pero después, el completar la tarea pendiente es, ahora, si yo fui abandonada, mi tarea pendiente es sentirme aceptada y acompañada. Y eso también hay que llevar un acompañamiento terapéutico, pero sí se puede, claro que se puede. Y ya después de eso, de haber sanado mis heridas, de haber completado las tareas pendientes, darle un espacio a mi verdadero yo. Después de que quito las emociones desagradables, negativas, que completo mis tareas pendientes de la infancia, por ejemplo, en la de injusticia, si me reconozco a mí misma, si mis papás no me reconocieron, pero yo me doy reconocimiento, entonces le voy a dar espacio a mi esencia, a lo que verdaderamente yo soy. Y esta es parte de la respuesta a la pregunta que me leía Víctor. ¿Qué hay que hacer? Este es el proceso que hay que hacer.
¿Cómo? Con un acompañamiento terapéutico. A lo mejor no le damos la importancia porque no lo conocemos, pero si ya lo sentiste en el cuerpo o te identificas con esto, sería muy importante que tuvieras este acompañamiento terapéutico para que te liberaras de esa emoción desagradable y finalmente tu vida pudiera fluir con mucha facilidad. A veces, ya saben, repetimos códigos de dinero, mantras de dinero, hacemos rituales con monedas, nos ponemos el hilo rojo, traemos el dólar en la bolsa o el billete de a 100 y nada más no fluye el dinero, no fluye la abundancia. Te sigues enfermando, sigues teniendo el mismo patrón de relaciones de pareja, pues hay que buscar en lo emocional. Lo emocional tiene una importancia de alrededor entre el 80 y el 90% de lo que te ocurre es emocional y es inconsciente. Entonces, hay que voltear a ver esa parte que no hemos visto ni le hemos dado importancia, la cuestión emocional. Para entonces, en cuanto la tengas resuelta, dejar que tu vida vaya fluyendo con mayor facilidad y con más efectividad. Y bueno, finalmente, dice aquí, el niño es el padre del hombre. Entonces, todos los que ahorita son niños, algún día van a llegar a ser padres de hombres. Nosotros, o nosotras que somos padres, los que estamos aquí que somos padres de hombres y mujeres. Y si yo sigo siendo un niño lastimado, una niña lastimada, eso es lo que les transmito a mis hijos. Pero además ellos se los van a transmitir también a sus hijos. Bueno, con esto terminamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Me pongo a sus órdenes. Ok, gracias, Yuri. Me pongo a sus órdenes con terapia de biodescodificación, terapia regresiva reconstructiva, precisamente todos estos temas que les estoy compartiendo, que tienen que ver sobre todo con encontrar la situación o el conflicto emocional relacionada con estas situaciones, en este caso, pues, de las heridas de la infancia. Y de hecho he tenido muchas dudas de cómo trabajar esto, he tenido muchos comentarios, entonces voy a hacer un taller, están cordialmente invitados, invitadas, donde vamos a trabajar precisamente esta parte de la sanación de las heridas de la infancia. Este taller va a ser en línea. El antídoto es sentirte él y la mejor padre, madre para ti. Ya cuando hemos sanado las heridas de la infancia, lo que hay que hacer es que yo me voy a convertir en mi mejor padre, en mi mejor madre, para mí misma, con la finalidad de desarrollar la capacidad de respetarme, si es que no me sentí respetada en la infancia, de comprometerme conmigo misma, pero sobre todo de amarme. Entonces, esa es la otra parte de la sanación. Ya que liberé la emoción, ya que completé las tareas pendientes, entonces tu tarea ahora es convertirte en tu mejor padre, en tu mejor madre, para ti mismo, para ti misma. ¿Alguna duda aquí? ¿Alguna duda en el chat, Pi? Gracias, entonces. No hay. Muchas gracias a todos y a todas.